Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de proteínas. En esta semana vamos a tener en esta primera clase generalidades de proteínas, clasificación, función y estructura, funcionamiento de proteínas. La próxima clase, o sea mañana, vamos a ver metabolismo de las proteínas. En esta diapositiva llena de memes, imágenes que no son memes, aún así. Espero que se den cuenta de que las proteínas son biomoléculas o macromoléculas, dependiendo de su tamaño, muy relevantes para el funcionamiento de las células y de nuestro cuerpo, muy relevantes en el área bioquímica y biomédica, y que muchas personas mencionan o utilizan sin tener mucho conocimiento y cayendo en errores muy, muy graves. Entonces, el objetivo de esta clase es que ustedes tengan un conocimiento básico de lo que son las proteínas, de cómo se forman, para qué sirven, qué funciones desempeñan en nuestras células y en nuestro cuerpo, cómo se clasifican, cómo están compuestas y sobre todo evitarles que incurran en ciertos errores graves que comete la mayoría de la población que no tiene una formación biomédica o bioquímica. Y no porque sea algo malo, digo, pues, no todas las personas tienen el mismo entrenamiento ni el mismo conocimiento, pero lo que sí se me hace grave es que se propaguen errores a gran escala y que en ningún momento se diga, oye, eso que están diciendo está mal. Y pues es algo que ustedes que quieren formar parte del área biomédica, pues sí deberían de identificar y por lo menos a sus personas más cercanas hacerles ver el error para que no se sigan propagando este tipo de errores tan graves, ¿no? Me refiero a errores graves, por ejemplo, al hecho de que en programas de cocina, ya sea aquí en México como MasterChef o a nivel internacional, MasterChef de otros países y programas como Hell's Kitchen, etcétera, es muy común que mencionen, van a cocinar con tal proteína, o sea, luego les ponen según retos, donde van a cocinar sin proteína. Y lo único que hacen es quitarle las carnes. Para ellos, proteína es sinónimo de carne, y es algo que pues, dista mucho de la realidad. Si ustedes pusieran atención a las clases anteriores, pues ya vieron que incluso las carnes tienen lípidos, tienen carbohidratos, sí tienen proteína, pero no es lo único que tienen, ¿no? Y por ejemplo, luego cuando les dicen, no iban a cocinar sin proteína, les dan vegetales, cereales, productos lácteos. Y según ellos ya están sin proteínas. Y pues, espero que después de ver esta clase y conjunto con todos los demás temas del curso, entiendan ustedes que proteína no es sinónimo de carne y que todos los alimentos, sean de origen animal, vegetal, lácteo o cualquiera, tienen proteínas. El otro ejemplo donde se utiliza la palabra proteínas de forma un poco inadecuada es, por ejemplo, en las personas que les gusta ir a los gimnasios. Y no nada más hasta los que les gusta ir a los gimnasios, sino los que se incurren en el hecho de ingerir malteadas o suplementos proteicos. Espero que después de ver esta clase entiendan que si bien no es algo totalmente erróneo, sí es algo más tirándole el lado de innecesario. Porque el cuerpo humano requiere muy pocos aminoácidos esenciales que sean aportados por la dieta y en muy bajas cantidades. No es como para que todos los días te tengas que tomar una malteada de esos, como para que puedas mantener el correcto funcionamiento de tu cuerpo. Y otra cosa, deberían de checar el contenido de esas malteadas a ver si de verdad aporta los aminoácidos esenciales que se requieren. Pero pues ya eso se los dejaré a las personas que les guste ir al gimnasio y que les guste revisar esas cuestiones. El punto es que ustedes entiendan que son las proteínas, para
qué funcionan y por qué son tan importantes o relevantes para el correcto funcionamiento de las células de nuestro cuerpo y por ende de nuestro cuerpo en general. Entrando ya de lleno al tema, pues las proteínas son macromoléculas compuestas por átomos de carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, que pues son la base de la gran mayoría de las biomoléculas, y que la mayoría tienen pequeñas porciones de azufre y de fósforo. Las proteínas son cadenas grandes de unidades menores llamadas aminoácidos. Estos aminoácidos están unidos entre sí por lo que se conoce como enlaces peptídicos, que es el tipo de enlace que se forma para unir dos aminoácidos. Ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. Aquí tenemos la fórmula general de los aminoácidos, que en realidad también es la fórmula general de las proteínas, porque como son un grupo de estos, pues tienen la misma fórmula general, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos analizar al detalle la estructura de un aminoácido, vamos a dar cuenta que está constituido por tres partes principales. Un extremo carboxilo, que es esta zona que está en el recuadro anaranjado, un grupo o extremo amino, que es este donde está el nitrógeno, un radical libre, que en este caso la R representa el radical, pero este radical varía, ¿no? Hay muchísimas opciones que se pueden incluir ahí, y es lo que va a dar la amplia variedad de proteínas, la amplia variedad de conformaciones y la amplia variedad de funciones que resultan en las proteínas. Entonces, este es un grupo muy importante, porque dependiendo de lo que se encuentre aquí, va a ser la forma que adquiere la proteína y la función que desempeña. Y pues esto es el carbono central que une los grupos del aminoácido. Entonces, la estructura básica de una proteína son sus aminoácidos. ¿Qué compone un aminoácido? Pues un grupo carboxilo, un grupo amino y un radical, donde se puede agregar diferentes moléculas bioquímicas que le va a dar función diferente a cada proteína o a cada aminoácido. Es importante que ustedes sepan que los aminoácidos que conforman las proteínas que se encuentran en los seres vivos solamente son 20. Entonces, combinaciones diferentes de esos 20 aminoácidos en orden y en número van a dar toda la variedad de proteínas que hay en nuestro cuerpo. A esto del grupo de 20 aminoácidos se les conoce como aminoácidos proteicos. En los seres vivos, aparte de los aminoácidos proteicos, hay otro grupo pequeño de aminoácidos que no forman parte de las proteínas, pero desempeñan funciones importantes en el cuerpo. Eso lo vamos a ver más adelante. Y dentro de estos aminoácidos hay unos que se conocen como aminoácidos esenciales, que son un grupo muy pequeño de aminoácidos que el cuerpo humano no lo puede sintetizar en la cantidad que requiere. Es decir, estos son los aminoácidos que deben de ingerirse a través de la dieta. Estos son los aminoácidos que dan como origen los suplementos alimenticios que se usan en gimnasio o nada más de forma general, porque son aquellos aminoácidos que el cuerpo no tiene la capacidad de sintetizarlos en la cantidad que lo requiere a partir de otros alimentos y deben de ir incluidos en la dieta. Pero sí existen ciertos aminoácidos que el cuerpo no puede sintetizar en la cantidad necesaria, pero son muy pocos. Entonces, tampoco es que como que todos los días debemos estar tomando vitaminas y suplementos alimenticios. Si tuviéramos una dieta balanceada, que incluyera todos los grupos alimenticios, carne, lácteos, vegetales, leguminosas, cereales, etcétera, se cumplen los requerimientos de aminoácidos esenciales. Ahora tengan en cuenta que el cuerpo requiere cantidades pequeñas, ¿no? Es decir, a lo mejor con 1 gramo de aminoácidos esenciales te sobra para lo que requieres por día. Entonces, 1 gramo de un aminoácido, pues a lo mejor, no sé, si está en el espárrago, por decir algo, con una ramita de espárrago que comas, pues sacas el gramo que necesitas, ¿no? Entonces, son aminoácidos esenciales, pero son cantidades bajas las que requiere el cuerpo, porque no son los que se utilizan con mayor frecuencia.
Otra cosa importante a destacar en el caso de los aminoácidos, y se los digo porque, por ejemplo, no es que yo les vaya a preguntar las abreviaturas de todos los aminoácidos, pero sí es importante que sepan que los aminoácidos se abrevian. Hay dos formas principales de abreviarlos. La primera y la más común es utilizando las tres primeras letras del nombre de cada aminoácido en inglés. Aquí en la diapositiva viene un ejemplo, por ejemplo, glicina es un aminoácido, se abrevia GLY, ¿no? Porque viene del inglés, no del español. Pero también hay otra forma de abreviarlos donde solamente se les asigna una letra a cada aminoácido. Y eso se hace porque cuando se estudia toda una proteína completa, por ejemplo, la insulina más o menos es como de 50 a 51 aminoácidos. Pero hay proteínas que están conformadas por 1000 o 2000 aminoácidos. Entonces, si quieres analizar todos los aminoácidos que conforman una proteína, si es una proteína grande, pues tener tres letras triplica el trabajo de que si nada más tuvieras una sola letra. Entonces, por simplificar análisis completos de proteínas, también hay una clasificación donde cada aminoácido se le asigna una letra y solamente por la letra se conoce el aminoácido. Hay tablas, ustedes pueden buscar en todos los libros de bioquímica donde vienen las tablas de los aminoácidos si los quieren checar. Yo les recomiendo que si quieren aprenderse algunos, busquen los que tienen mayor relevancia biológica. Pero no es necesario que se aprendan toda la tabla por completo. Lo que sí es que importante es que, por ejemplo, si más adelante ven en un libro de bioquímica que están hablando de aminoácidos y ven que dicen GLI o ALA, etcétera, sepan que se refieren a aminoácidos y qué es lo que representan. Les había comentado que cuando se juntan dos aminoácidos o más para formar proteínas, es necesario que se forme un enlace que se conoce como el enlace peptídico. Este es el enlace que une los aminoácidos para formar la cadena proteica. Entonces, si ponemos atención en la configuración del aminoácido, aquí tenemos un aminoácido, aquí tenemos otro aminoácido diferente, se fijan, son diferentes porque el radical en un lado está hacia el lado derecho o hacia abajo, en el otro está hacia el lado superior, y pues cada uno de ellos podría representar algún complejo bioquímico, ¿no? Que le da una función particular a este aminoácido en especial. Pero al momento de que se unan para formar una cadena proteica, es necesario que se una el extremo amino de un aminoácido con el extremo carboxilo del otro. Y si se fijan lo que está encerrado en el recuadro punteado, pues básicamente lo que podría generar una molécula de agua, que es lo que sucede cuando se hace ese enlace. Hay una enzima que une estos dos aminoácidos y producto de esa unión se genera una molécula de agua por cada unión de dos aminoácidos. Entonces, ¿de dónde toman los elementos para formar esa molécula de agua? Pues del grupo carboxilo toma el OH y del grupo amino toma un hidrógeno y los conjunta y genera como producto metabólico de la síntesis de aminoácidos una molécula de agua por cada enlace peptídico que se forma. Y aquí queda el enlace peptídico conformado, donde lo que es el grupo carboxilo de un aminoácido queda unido a lo que es el grupo amino de Si nosotros hablamos sobre la estructura de las proteínas, para estudiarlas, la estructura de las proteínas se ha dividido en cuatro, que es estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y la cuaternaria. La secuencia pues, es muy lógica, muy intuitiva, y el que va determinando cada una de estas estructuras también es muy sencillo y fácil de entender. Vamos a verlo con detalle cada una de ellas y las implicaciones que tiene cada tipo de estructura. La primera o estructura primaria es la secuencia de los aminoácidos que conforman una proteína. Si se fijan, por ejemplo, aquí en este ejemplo utilizan la abreviatura de 3 letras para cada aminoácido. Entonces hay alanina, arginina, aspartato, cisteína, glicina, etcétera, ¿no? Entonces, cada elipse que está aquí conforma o representa un aminoácido
Y la estructura primaria de esta proteína, pero nada más la secuencia de los aminoácidos. Entonces, se identifica qué aminoácidos la conforman y en qué orden está acomodado dentro de la cadena de la proteína, ¿no? Y eso es la estructura primaria de las proteínas. La cadena y el nombre y el orden de los aminoácidos que conforman a la proteína. Este orden es muy importante porque, bueno, ya vimos, ¿no?, que cada aminoácido puede tener un radical que le da una función particular. Entonces, el orden del aminoácido y el orden en que se presenta dentro de la proteína son importantes para determinar la función general de la proteína. Aquí vemos un ejemplo de una proteína de mucha relevancia biológica, como es la insulina, y vemos la estructura primaria de esta proteína. Si nosotros analizamos, está formada por dos cadenas proteicas, una cadena de 21 aminoácidos y la otra más grande de 30 aminoácidos. Entonces, este es un esquema de la estructura primaria de una proteína llamada insulina, que es muy importante para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Después de tener la estructura primaria de las proteínas, inmediatamente conforme se va ensamblando esta estructura primaria, se va organizando en lo que se conoce como la estructura secundaria. La estructura secundaria son pliegues que forman los aminoácidos para acomodarse de una manera más estable entre sí. Básicamente, se conforman o se acomodan en dos estructuras generales. Una es la alfa hélice y la otra son las láminas beta. Son muy sencillas de reconocer. La alfa hélice son como resortes o caireles o chinos. Las láminas beta, pues, en realidad, como su nombre lo dice, son estructuras así alargadas y que se organizan de esta forma para tener una mayor estabilidad gracias a los enlaces de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals que se generan entre los aminoácidos, ya que al momento de estar estructurados de esta manera, se facilita que las moléculas que son afines entre sí para generar este tipo de enlaces los establezcan, y esto les da una mayor estabilidad estructural. Entonces, dependiendo de qué aminoácidos hay y de qué radicales tenga cada aminoácido, va a ser que algunos se acomoden de forma espontánea o natural en forma de alfa hélice, ya que, por ejemplo, a lo mejor aquí hay aminoácidos que tienen radicales muy pequeños que pueden interactuar aquí, pero en esta parte hay radicales muy grandes que necesitan un espacio mayor para poder interactuar, ¿no? Y eso da este tipo de conformación de alfa hélice. Y si, por ejemplo, tienen más o menos el mismo tipo de radicales, los aminoácidos de una parte de la proteína, y están a distancias más o menos equilibradas y tienen más o menos la misma forma, se acomodan en forma de láminas beta. Ya una vez que una proteína tiene ese acomodo de la estructura secundaria en alfa hélices o láminas beta, posteriormente se va a ir plegando, o se van a ir plegando, y las partes alfa hélices se van a enroscar, y las láminas beta también se van a doblar, y se va a hacer lo que se conoce como estructura terciaria, que básicamente es un plegamiento de las estructuras secundarias para formar una proteína con su conformación estructural final. Hablando de estructura terciaria, también hay dos tipos principales. Hay lo que se conoce como forma globular y la forma fibrosa, hablando de estructura terciaria de las proteínas. Aparte de, cuando se da este tipo de plegamiento para formar la estructura terciaria, aparece una tercera estructura que se conoce como la zona de giros. Si nosotros vemos este esquema de la proteína, podemos identificar que, por ejemplo, en esta parte donde está el cursor del mouse, estamos viendo una zona plegada con una estructura secundaria de alfa hélice. Aquí vemos una zona de láminas beta,
aquí hay otra zona de láminas beta, aquí hay otra zona de láminas beta, pero por ejemplo aquí en esta zona en particular, se puede ver que hay una zona de alfa hélice unida a una lámina beta, y esta parte que está aquí, que se ve como un cordoncito, es lo que se conoce como zona de giro. Es una secuencia de aminoácidos que no tienen una estructura secundaria, o sea, no adquieren ni la forma de alfa hélice ni la de lámina beta, pero es necesario que las proteínas las tengan para permitir los plegamientos mayores que le dan forma a la estructura terciaria. Esta estructura terciaria se mantiene estable también gracias a los puentes de hidrógeno o los enlaces de hidrógeno, a diferentes atracciones electrostáticas entre los componentes de la proteína, atracciones hidrofóbicas, a puentes disulfuro y a fuerzas de Van der Waals. Ahora, es muy importante esto de las atracciones hidrofóbicas porque, por ejemplo, las proteínas globulares son, por ejemplo, este tipo de proteínas que están hechas como si fueran una bolita, de ahí el nombre de globular. Generalmente tienen este tipo de plegamiento porque en la parte central tienden a esconder los aminoácidos que tienen radicales hidrofóbicos. ¿Por qué? Porque no pueden interactuar con el medio acuoso. Entonces lo que hace esta proteína es, en la parte externa, quedan expuestos los aminoácidos hidrofílicos, ya sea de la parte de alfa hélice, de la zona de giro o de las láminas beta. Las láminas beta también pueden tener partes hidrofílicas. Y en la parte interna de todo este plegamiento quedan ocultos, bueno, no ocultos, quedan apartados de las moléculas de agua los aminoácidos hidrofóbicos. Esto le permite a la proteína tener interacción con medio acuoso y a la par tener cierto contenido dentro de su estructura de elementos hidrofóbicos que generalmente tienen una relevancia biológica y por eso se están presentes en las proteínas. Aquí hay un ejemplo de una proteína en su estructura globular, que en este caso es la mioglobulina. Aquí se menciona características de las proteínas globulares en general, que son solubles en agua, con soluciones salinas, pueden actuar como enzimas, pueden formar parte de las proteínas de membrana, y muchas de estas proteínas globulares tienen la función de transportar otros elementos a través de los medios acuosos. Generalmente las proteínas globulares suelen tener fragmentos con alfa hélice y láminas beta, y se caracterizan por realizar funciones de transporte, enzimáticas y hormonales. Aquí hay otro ejemplo esquemático de una proteína de su estructura terciaria, donde se encuentran de color como naranja, marrón, zonas de alfa hélice. El color amarillo tiene zonas de lámina beta, hablando de estructura secundaria, tiene puentes disulfuro, tiene zonas de giro, y en conjunto es la estructura terciaria de la proteína. Las proteínas con estructura terciaria que no se hacen bolita, que no hacen una, que su plegamiento no las lleva a formar estructuras esféricas o globulares, reciben el nombre de proteínas fibrosas. Estas proteínas fibrosas están caracterizadas por tener unas estructuras alargadas. Estas proteínas también son insolubles en agua y generalmente tienden a tener funciones esqueléticas o estructurales. Los ejemplos más destacados de relevancia biológica de este tipo de proteínas son el colágeno, que da resistencia a huesos y cartílagos, la queratina, que se encuentra generalmente en pelo, plumas, uñas, cuernos y lana, la miosina, que es responsable de la contracción muscular, y la elastina, que es la proteína que le da elasticidad a la piel, que también se encuentra en cartílagos y en vasos sanguíneos, que son elementos que requieren tener elasticidad. Aquí vemos la estructura de una proteína fibrosa, en este caso el colágeno, que está conformada por la interacción de 3 hélices de colágeno, ¿no? Aquí están cada una de las 3 hélices y aquí ya vienen con interacciones entre sí.
Y aquí estamos viendo lo que sería un corte sagital, es decir, si a estas estructuras pues, estuviéramos viendo desde esta zona o si se cortaran a la mitad y viéramos la parte superior, ¿no? Sí, y aquí es donde se ve cómo interaccionan las tres cadenas o las tres hélices del colágeno. Ahora, si ustedes se fijan, o si son un poco curiosos y les gusta andar viendo documentales de cosas diversas, se pueden dar cuenta de que los cables de acero que sostienen los puentes colgantes que hacen los ingenieros tienen la misma estructura, es decir, a partir de cables delgados los trenzan y forman un cable más grueso que tiene un tamaño relativamente pequeño, pero tiene una capacidad de resistencia al peso muchísimo mayor. Entonces, si ustedes se fijan, estructuras biológicas, bioquímicas, han sido copiadas para realizar estructuras de uso cotidiano del ser humano. ¿Por qué creen ustedes que los ingenieros le andan copiando a la forma bioquímica del colágeno? Pues porque es muy eficiente. Entonces, para que vean la importancia de que entiendan cómo interaccionan, cómo se acomodan, qué funciones tiene, son tan importantes que incluso las copian para otras cuestiones no biológicas, propiamente dicho. Este tipo de proteínas, pues como les decía, ¿no? Su principal función es la estructural o de protección. Se caracterizan por ser insolubles en agua, por la forma y por el tamaño de ellas. Y vamos a pasar a lo que sería la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria básicamente es, la interacción de dos o más cadenas proteicas ya en su estructura terciaria. Es decir, la estructura cuaternaria es un complejo proteico formado por dos o tres proteínas que se juntan, interaccionan y trabajan como uno solo para desempeñar una función biológica importante. Un ejemplo importante, por ejemplo, sería, ya habíamos visto la insulina, ustedes vieron que eran dos cadenas, ya es una estructura cuaternaria. Lo vimos en su forma de estructura primaria porque nada más estaba representado por la cadena de aminoácidos, pero si ven ya la proteína formada completa, se van a dar cuenta que pues, ya una estructura cuaternaria formada por lo mismo de dos proteínas en su estructura terciaria. Otros ejemplos son, por ejemplo, aquí está la insulina, es como el ejemplo de dos cadenas. El ejemplo de tres cadenas más clásico es el colágeno, que ya habíamos visto anteriormente, que es una proteína fibrilar. La hemoglobina es uno de los ejemplos clásicos de cuatro cadenas, que sería esta proteína. Aquí vemos dos cadenas amarillas, y esta, y dos cadenas azules que se interaccionan por formar el complejo proteico de la hemoglobina. Y generalmente estas interacciones entre complejos proteicos se dan por los puentes de sulfuro o enlaces de sulfuro, que son los que estabilizan este tipo de estructuras. Otro ejemplo de gran relevancia biológica son los anticuerpos. Aquí vemos tres esquemas diferentes para representar un mismo anticuerpo. Este es el esquema de diagrama que generalmente viene en los libros. Este es el esquema utilizando las estructuras secundarias de la proteína que lo conforman. Y ya este es el esquema de reconstrucción a través de modelos matemáticos de la proteína, ¿no? De cómo se cree que está bien. Estos esquemas son muy útiles, estos dos, porque permiten identificar lo que se conoce como dominios de unión, es decir, partes específicas de la proteína o del complejo proteico que tienen una función específica en este complejo. Por ejemplo, en el caso de los anticuerpos, en los extremos pues tienen dominios proteicos que son los que se encargan de identificar los antígenos a los que van a responder. En este extremo tienen un dominio de acción específico para mandar hacia el interior de la célula la respuesta inmunológica para que se desencadene toda la respuesta celular. ¿Vale? Entonces, el funcionamiento de estos dominios y de la función de estas proteínas depende 100% de la estructura de las proteínas y de la organización que alcancen los aminoácidos que la conforman.
Por eso es importante que entiendan estas estructuras proteicas. Aquí está otro ejemplo de la hemoglobina. Por si no lo tenían muy claro, la hemoglobina es la proteína que se encarga de transportar el oxígeno en la sangre. Entonces es una proteína que ya habíamos visto que está compuesta por la unión de 4 complejos proteicos. Y aquí los ejemplificaron con color diferente, aunque ya sabemos que son 2 pares iguales. A manera de resumen, la organización tridimensional o espacial de las proteínas es lo que se conoce como conformación proteica, que es lo que da la estructura terciaria y cuaternaria. Y esta conformación que adopte cada proteína en su medio fisiológico se le llama estructura nativa. Es decir, cuando se crea, que sale a su medio donde desempeña sus funciones, a como queda acomodada, así es como se le conoce como estructura nativa de las proteínas. Esta estructura nativa de las proteínas es esencial para que la proteína pueda ejercer la función biológica específica que tiene asignada. ¿Qué quiere decir esto? Que si cambia la estructura de la proteína, hablando de la forma en la que se pliega y cómo interacciona, va a cambiar o perder la función que tiene la proteína. Ahora, vamos a pasar a hablar sobre las propiedades de las proteínas. Y como les había comentado desde que empezamos a hablar de la estructura de los aminoácidos, las propiedades de las proteínas dependen de los radicales de los aminoácidos que las conforman y del orden y el número de estos, ¿no? En la cadena polipeptídica. Las principales propiedades que tienen las proteínas serían la solubilidad, que ya vimos que, por ejemplo, las proteínas fibrosas son insolubles, pero las proteínas globulares son solubles. Y esta solubilidad está dada por los radicales de los aminoácidos que las conforman, que al ionizarse generan puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua que los rodean y se forma una capa de molécula de agua que se conoce como capa de solvatación que recubre la proteína. Y eso impide que se puedan unir otras proteínas para que se hagan agregados y se precipiten. Otra capacidad o característica de las proteínas es que son susceptibles al fenómeno que se conoce como desnaturalización. La desnaturalización es el rompimiento del acomodo final que tenía la proteína y este rompimiento de su acomodo se ve reflejado en una pérdida de la función de las proteínas. Aquí en esta diapositiva viene un ejemplo muy común que lo han visto personas incluso antes de entrar a la escuela o en su casa en el día a día, que podría ser, por ejemplo, cuando la leche se corta. Es muy común que si ustedes dejan, por ejemplo, un litro de leche abierto en la mesa de su casa o en la cocina y no lo meten al refrigerador, al día siguiente esté cortada o echada a perder. Lo que sucede en realidad es que las proteínas que están solubles en la leche se desnaturalizan, pierden sus funciones, pierden también, esto se ve como consecuencia, se pierde el sabor, se pierden las interacciones proteicas que las mantenían solubles, se empiezan a separar las fases, por eso se dice que está cortada, pero como las proteínas perdieron las funciones que les daba esta configuración específica, pues se pierden también las propiedades del líquido en que estaban inmersas, es decir, se pierde su sabor, se pierde su capacidad nutritiva, etc. Y pues ya se considera como un producto de desecho. Hay ejemplos más bioquímicos o biomédicos de este fenómeno y hay uno que es muy reciente. Por ejemplo, si ustedes vieron las noticias de la semana pasada, se anunció con bombo y platillos que una compañía farmacéutica había desarrollado una vacuna para el coronavirus y que publicaban los resultados de sus pruebas en pacientes y decían que tenía una efectividad del 90%. El presidente de Estados Unidos, el Donald Trump, de inmediato dijo que gracias a su gestión se había generado la vacuna para el coronavirus en Estados Unidos y que iban a trabajar para que pronto se fabricara y se distribuyera hacia primero los estadounidenses y ya después al resto del mundo. Y hubo unos días en donde todo era felicidad, esperanza de que ya se acabara la pandemia del coronavirus porque ya la vacuna estaba muy cerca.
pero a los días llegó el balde de agua fría en forma de un comunicado de la Organización Mundial de la Salud, donde decía que esa vacuna tenía un problema, no, bueno, no es un problema de la vacuna, sino un aspecto que no se había tomado en cuenta y que iba a complicar mucho que se utilizara de forma generalizada y universal esta vacuna para detener la pandemia del coronavirus. Ese problema que tenía la vacuna en cuestión es que era muy propenso a desnaturalizarse. No lo dijeron con esos términos, lo que dijeron era que para distribuirse y utilizarse, para distribuirse desde donde fabricaran la vacuna hasta los países que la aplicaran a sus pobladores y hasta el momento en que se aplicara en cada persona, era necesario que la vacuna estuviera en ultracongelación, es decir, congelada a muy bajas temperaturas, muy por debajo de los 0 grados centígrados, de hecho, rozando los 70 grados centígrados. Y dijeron que esto era un problema importante porque hacer esto pues, es muy caro, se necesita un ultracongelador, son aparatos caros que cuestan de 300,000 a 1,000,000 de pesos, y se necesita tener de este tipo de ultracongeladores en todo momento, desde que sale la vacuna de la fábrica hasta que llega a la gente y se la ponen. Es decir, no le iban a poder hacer como en las campañas de vacunación que andan las enfermeras caminando casa por casa y traen una hielerita donde vienen las vacunas. En esta no, necesitaban un congelador especial para transportarla en todo momento. Entonces el problema es que ningún país tiene la infraestructura para hacer eso. O sea, en México y en otros países hay esos ultracongeladores, pero los hay en laboratorios de investigación, no los hay en todos los hospitales, ni los hay en todos los centros de salud, ni los hay, por ejemplo, en todos los vehículos que transportan las vacunas. Entonces, solamente países muy ricos del primer mundo iban a poder comprar toda la infraestructura necesaria para manejar de esa manera una vacuna para toda su población. Y México, a los 2 o 3 días, dijeron de plano que no iban a comprar esa vacuna porque México no podía hacer el gasto de infraestructura para dotar de ultracongeladores a toda la red de distribución de la vacuna. Entonces en México de plano dijeron, pues nosotros nos vamos a esperar a que otro laboratorio genere otra vacuna que no tenga este problema. En las proteínas, este proceso de desnaturalización se da cuando se pierde la estructura cuaternaria, terciaria y secundaria, y se pierde por cambios en su medio, que pueden ser cambios de pH, cambios de temperatura, o por la presencia de sustancias desnaturalizantes como ciertas sales. En la naturaleza y en el cuerpo humano hay proteínas que pueden hacer este proceso de forma inversa. Es decir, se pueden desnaturalizar y si se quitan los agentes causales de estos cambios, es decir, que regrese el pH a la normalidad o regrese la temperatura a su temperatura nativa, la misma proteína solita se ensambla como estaba y es lo que se conoce como renaturalización de las proteínas. Es decir, cuando una proteína desnaturalizada vuelve a plegarse en la forma original, es decir, vuelve a adquirir la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria que tenía en un principio. Sin embargo, la vacuna de la que les hablaba, pues no tiene esa característica, no tiene esa capacidad. Es decir, si la proteína se desnaturalizaba porque se descongelaba, o sea, el cambio de temperatura, el incremento de la temperatura de su medio, hacía que se desnaturalizara, ya no se iba a poder renaturalizar. Entonces ya no iba a servir porque iba a ser una cadena lineal de proteínas, de aminoácidos que no tenían una función específica. Acuérdense que la función de las proteínas se las da la forma final de la proteína. Entonces, si cambiaba esa forma, pues perdía la función. Bueno, esto es de forma escrita lo que les acabo de contar. Se lo dejo aquí por si ustedes quieren ponerle pausa y leerlo con calma. La otra característica que tienen las proteínas y que también tiene una gran relevancia biológica es la especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las especies
Por ejemplo, si nosotros nos comparamos con los perros o con los puercos, hay órganos y tejidos que compartimos en común. Es decir, por ejemplo, los perros y los puercos tienen corazón igual que nosotros. Los perros y los puercos tienen sangre igual que nosotros. Pulmones, ojos, etcétera. Tienen muchos órganos igual que nosotros. Cambia un poco la forma de sus órganos, pero la función es la misma. Sin embargo, las proteínas que los conforman no son las mismas. Hay proteínas específicas para cada especie animal. E incluso más, dentro de la misma especie, dentro de cada individuo, hay ciertas proteínas que son específicas para una sola persona en particular. La implicación biológica de este fenómeno de las proteínas de especificidad se da cuando se dio la necesidad de hacer trasplantes. No sé si ustedes saben la historia de cómo se fueron desarrollando los trasplantes biomédicos, pero pues, ¿qué empezó con los trasplantes de sangre, las transfusiones sanguíneas? Generalmente esto se dio en situaciones de guerra. Los heridos de guerra pues, se dieron cuenta que con las heridas perdían mucha sangre y que eso era lo que mataba a la mayoría de los soldados, ¿no? Entonces, los doctores en aquel entonces dijeron, bueno, pues si el problema es que está perdiendo sangre, pues hay que meterle sangre nueva para que no se mueran. Empezaron a hacer eso, hicieron transfusiones sanguíneas primitivas, las primeras, y vieron que algunos sí se salvaban y otros se morían. Y en un principio, pues cuando estaba la guerra, pues no les preocupaba tanto, ¿no? Porque lo que querían era salvar la mayor cantidad de soldados posible. Y no tenían tiempo de detenerse a analizar el fenómeno de por qué algunos se morían. Pero ya cuando hubo periodos de paz, se pusieron a analizar a detalle eso y dijeron, bueno, ¿por qué algunos sí viven y otros se mueren? Muchos médicos, muchos bioquímicos, muchos investigadores del área biomédica en general se pusieron a trabajar al respecto. Se pusieron a trabajar al respecto y se dieron cuenta que lo que ocurría es que a pesar de que era sangre en ambos casos, a pesar de que era del mismo color y que hacía las mismas funciones en el cuerpo, estaba compuesta por proteínas específicas, ¿no? Esto fue lo que dio origen primero a los grupos sanguíneos y posteriormente dio origen a los análisis de histocompatibilidad para el resto de trasplantes que hay. En odontología también se hacen trasplantes. En odontología, por ejemplo, es muy común que se hagan, sobre todo en el área periodontal, trasplantes de hueso, trasplantes de tejidos blandos como encía. Hay ocasiones en las que se hacen trasplantes de órganos dentarios completos, generalmente son del mismo paciente, pero todos ellos tienen que respetar las reglas básicas de biocompatibilidad, es decir, una de dos, o son trasplantes que se analizan, o son tejidos trasplantados que se analizaron para determinar que son compatibles entre ellos, inmunológicamente hablando. Y como vimos que los anticuerpos son proteínas, esta compatibilidad inmunológica se le da la especificidad de las proteínas que conforman el tejido, o son tejidos que fueron tratados para eliminar esas proteínas y de esa forma eliminar la respuesta inmunológica que desencadena lo que se conoce como rechazo al trasplante. Otra capacidad que tienen las proteínas es su capacidad amortiguadora o capacidad buffer. Creo yo que ya vimos un ejemplo muy importante en el área odontológica de esto, cuando hablamos sobre la saliva en las primeras clases del semestre. ¿Se acuerdan? Yo les dije que la saliva pues, era un líquido que desempeñaba un montón de funciones importantes. Muchos de ustedes se sorprendieron por las funciones que tiene la saliva. Pero a mí, por ejemplo, lo que me sorprende más es la composición de la saliva. Si ustedes recuerdan, la saliva está compuesta al 99% de agua y 1% de proteínas. Y ese pequeño 1% de proteínas que forman la saliva son las que le dan todas las funciones que desempeña la saliva en nuestro cuerpo. Entonces, la capacidad amortiguadora de la saliva se las da las proteínas que conforman a la saliva. Y ahorita vamos a ver por qué las proteínas tienen capacidad de regular el pH.
Si nosotros analizamos los aminoácidos que conforman todas las proteínas, podemos darnos cuenta que tanto el grupo amino de cada aminoácido como el grupo carboxilo tienen la capacidad de donar átomos de hidrógeno para la regulación del pH. ¿Qué quiere decir esto? Que una proteína, por ejemplo, digamos que hay una proteína salival que está formada por 2000 aminoácidos. Eso quiere decir que tiene 2000, tiene 4000 opciones de donadores de hidrógeno para poder regular el pH en caso de que aumente o disminuya. Por eso, una proteína tiene una gran capacidad de regulación del pH, porque dentro de cada uno de los aminoácidos que la conforman hay dos opciones para donar o aceptar electrones y de esta forma regular el pH del medio que la rodea. Ahora, ya terminamos de hablar de las características de las proteínas y ahora vamos a hablar de las funciones de las proteínas. Antes de analizar este esquema, que está muy simplificado hasta al extremo, me interesa dejarles algo muy claro. Las proteínas son las biomoléculas efectoras de todas las funciones que se llevan a cabo tanto en las células como en el cuerpo. Si ustedes recuerdan en la primera diapositiva de esta presentación, en la parte inferior derecha, hay una imagen de la célula que yo se las había publicado en el grupo de Facebook. Y hubo una compañera que comentó que esa imagen le recordaba las luces de una ciudad. Y yo le respondí que de hecho esa es una analogía que se utiliza comúnmente para explicarle a los estudiantes las funciones de la célula y que se utiliza la analogía de compararla con una ciudad. Por ejemplo, en ese ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, una frontera o una muralla, como por ejemplo en el caso de China o el muro de Estados Unidos, la célula tiene un equivalente que sería la membrana externa de la célula. Si tú tienes, por ejemplo, un lugar donde se toman todas las decisiones de qué se va a hacer, que sería, por ejemplo, el ayuntamiento o el Congreso, la célula tiene su equivalente que es el núcleo, donde está toda la información de lo que se va a hacer y no se va a hacer. Si tú tienes que, por ejemplo, en una ciudad hay un sistema de recolección de desechos, que es la recolección de basura, y su traslado hacia un vertedero de desechos, en la célula también es lo mismo. Hay un sistema de proteínas que se encargan de andar recogiendo todos los desechos metabólicos que se generan, transportarlos y acumularlos en vesículas de desecho, que esas posteriormente se trasladan hacia el medio externo para que a través de la sangre viajen hacia los riñones o hacia donde tenga que ser necesario la biodiscreción. Entonces, estructuralmente, la célula tiene un símil de una ciudad. Y, por ejemplo, en la ciudad, quien hace las cosas son las personas que viven en ella, es decir, sus habitantes. En el caso de la célula, quienes realizan las funciones de la célula son las proteínas, es decir, las proteínas serían como los habitantes de una ciudad. Las proteínas son esas moléculas que llevan a cabo todas las funciones que realiza una célula. Por ende, son las biomoléculas que llevan a cabo todas las funciones que realiza nuestro cuerpo y las que nos vivimos. Entonces, las funciones de las proteínas son muy diversas. Cualquier cosa que se les ocurra que haga una célula o un tejido, lo hacen proteínas. Entonces, aquí en este esquema están agrupados en funciones generales, pero básicamente todo lo que se haga dentro de una célula o un organismo vivo está hecho por proteínas. Entonces, vamos a tener que hay proteínas especializadas en transporte de sustancias, hay proteínas especializadas en catalizar enzimáticamente las reacciones, hay proteínas encargadas del mantenimiento del medio interno, que serían las de la función homeostática. Hay proteínas que simplemente forman parte de la estructura de cada membrana, de cada organelo, de cada tejido, y esos son proteínas con función estructural. Hay proteínas, la función inmunológica del cuerpo y de las células se llevan a cabo gracias a proteínas que son los anticuerpos, otras del sistema inmune. Cuando una célula o un
tejido necesita comunicarse con otros, ya sea de forma cercana o de forma lejana, recurre a hormonas que son proteínas. Hay proteínas que se encargan de mover estructuras dentro de la célula o moviéndolas dentro de un tejido que a final de cuentas generan el movimiento corporal. Está bien gracias a proteínas con función de movimiento. Y hay proteínas de reserva para cada una de este tipo de proteínas. ¿Por qué? Porque conforme van funcionando las proteínas, se van desgastando, se pueden llegar a dañar y es necesario irlas reemplazando. Entonces hay proteínas de reserva para cada una de estas. Aquí les dejo un cuadro con información sobre cada una de las funciones. Ya ustedes pueden pausar el video, leerlo con calma, irlo asimilando. Y vamos a hablar sobre la clasificación ahora de las proteínas. En este primer, vamos a ver que hay varias clasificaciones. Y no se preocupen, a pesar de que hay varias clasificaciones, todas son muy sencillas. En este caso vamos a hablar de clasificación de proteínas por tamaño, es decir, por el número de aminoácidos que la conforman. Y básicamente vamos a ver que hay dos divisiones grandes, la de péptido y proteína, donde el mismo péptido se divide a su vez en otras dos categorías, oligopéptido y polipéptido. Vamos a empezar hablando de qué es un péptido, que es la unión de poquitos aminoácidos. Si ya hablamos de alrededor de los 10 aminoácidos, se trata de un oligopéptido. Y si es mayor de 10 aminoácidos, pero menor de 50, se trata de un polipéptido. Si esa cadena proteica tiene más de 50 aminoácidos, se le deja de llamar péptido y se le considera una proteína en sí. La otra forma de clasificar las proteínas es dependiendo de cómo están estructuradas. Es decir, aquí hay una división básica. Si solamente tienen aminoácidos, las proteínas se les conoce como proteínas simples o holoproteínas. Si son proteínas conjugadas o complejas, es decir, una cadena de aminoácidos unida, por ejemplo, a un carbohidrato, o a un lípido, a un metal, a un pigmento, se les conoce como proteínas complejas o proteínas conjugadas. Otro sinónimo sería heteroproteínas. Pero en realidad la diferencia es esa. Si solamente son aminoácidos los que conforman su estructura, es una proteína simple. Si es aminoácidos con algo más, que ese algo más puede ser carbohidrato, lípido, grupos fosfato, grupos nucleótidos, grupos de pigmentos, de metales, etcétera, pues ya se les llama heteroproteínas o proteínas complejas o complicadas. Y aquí está un esquema donde engloba toda la clasificación dependiendo de sus componentes. Les decía, los dos grandes grupos son holoproteínas o proteínas simples y heteroproteínas o proteínas complicadas. Las proteínas simples, por su forma, se dividen en dos grandes grupos, las fibrosas o las globulares. Esto ya los habíamos visto al principio. Dentro de las fibrosas con mayor relevancia biológica están el colágeno, queratina, elastina y fibrina. Dentro de las globulares, pues hay una mayor variedad y pueden ser las albúminas, las globulinas, las histonas, enzimas, etc., ¿no? Hay más, no creen que estas son todas. En todos los grupos hay más de las que aparecen aquí, ¿no? Pero son ejemplos. En el caso de las heteroproteínas, pues depende de qué se le agregue a la cadena polipeptídica. Para conformarla va a ser el nombre que reciban. Si se le agrega un carbohidrato, pues se le llama lipoproteína. Si se le agrega un grupo fosfato, pues es fosfoproteína. Si se le agrega un lípido a la proteína, pues es una lipoproteína. Si se les agrega algún metal, es una cromoproteína. Entonces vamos a ir viendo ejemplos de holoproteínas y bueno, de todas las proteínas para que vean un poco más a detalle. En este caso estamos viendo proteínas simples divididas en dos grupos. Del lado izquierdo y con color amarillo tenemos a las proteínas fibrosas, del lado derecho y con color verdoso o marina, las proteínas globulares. Ya ustedes le pueden poner pausa y revisar cada una de ellas y sus ejemplos y dónde se encuentran. Incluso vienen algunas funciones. En el caso de las heteroproteínas o proteínas conjugadas,
pues está, como les decía, la cadena de aminoácidos o grupo proteico y la parte no proteica, que podría ser, por ejemplo, si es un grupo hemo o un pigmento, si es un pigmento, una cromoproteína. Si es un ácido nucleico lo que se une a la proteína, pues es una nucleoproteína. Si es un carbohidrato, pues es una glucoproteína. Si es un ácido fosfórico, una fosfoproteína. Si es un lípido, una lipoproteína. Y aquí hay ejemplos de ellos, ¿no? Entonces le pueden poner pausa al video y checarlo. Y vamos a ir viendo un poquito de ejemplos destacados de cada una de ellas. En este caso, tenemos una cromoproteína, que es un grupo prostético o un pigmento. Y en este caso, vamos a hablar de la hemoglobina, ¿no? La mioglobina, que son las proteínas que se encargan de transportar el oxígeno en la sangre y en los músculos. Y aquí vemos la cadena proteica o la cadena de aminoácidos unida al grupo no proteico. En este caso, pues es el. Aquí vemos una estructura cuaternaria, que el resto de estructuras de la proteína no se pierden, no importa que al final de cuentas interaccionen con una parte no proteica, de todos modos siguen teniendo su estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. En el caso de glicoproteínas, pues las más importantes biológicamente hablando son las inmunoglobulinas, son los anticuerpos, y las glicoproteínas que se encuentran en las membranas celulares, que forman lo que se conoce como glucólidos. Otro grupo de glicoproteínas muy importante biológicamente hablando, pues son las hormonas, que ya habíamos hablado, por ejemplo, en la clase anterior de los lípidos, los lípidos conjugados con proteínas, que habíamos visto que son parte primordial de la formación de hormonas. Otro ejemplo son las lipoproteínas, como las que se encuentran en las membranas celulares, que son grupos proteicos que interactúan con lípidos, como en este caso. También hay lipoproteínas sanguíneas hidrosolubles, que son las que habíamos visto, las que transportan los ácidos grasos a través de la sangre, que lo vimos en la clase anterior. Son complejos de lipoproteínas, es decir, lípidos en isoproteínas. Hablando de nucleoproteínas, pues son proteínas que interactúan con ácidos nucleicos, y estos pues tienen sus funciones de almacenamiento del ADN, como las histonas, y ayudan a formar la cromatina en el núcleo celular y los cromosomas, a final de cuentas. También otras proteínas relevantes, proteínas conjugadas relevantes, son las fosfoproteínas, que estas ayudan principalmente a transmitir señales al interior de la célula y desencadenar respuestas celulares a través de los glucofosfatos. Y finalmente viene un esquema de una membrana celular, donde se ve la interacción de proteínas con diversos lípidos y las funciones que desempeñan en esta estructura en particular. Con esto terminamos. Les recuerdo que si algo no les quedó claro, les quedó alguna duda, lo compararon con algo que habían visto en otra clase o en otro lado, ya ven que, por ejemplo, yo luego les saco ejemplos que salen en la tele que tienen relación con lo que estamos viendo en clase. Si algo de eso les genera alguna duda, no duden en hacérmela llegar, ya sea por el Classroom, por Facebook, o si les da pena hacerlo en público, pues háganlo por mensaje de WhatsApp o por correo electrónico, por el chiste que ustedes no se queden con dudas. Esto sería todo. Espero que les haya gustado, que aprendan, que les sea útil y que se encuentren bien. Saludos, estamos en contacto.